mucho contenido temático, la verdad sí está pesadito. Está muy tranquilo, por eso creo que me voy a ir un poquito rápido. Déjenles, voy compartiendo de una vez pantalla. Ahí está. Y hoy vamos a platicar acerca de la hidráulica, que como ustedes recordarán, es una parte de la mecánica que estudia tanto el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Aquí me faltó fluidos, perdón, sí, pero son fluidos, ¿ok? Bueno, lo que vamos a estar checando el día de hoy es acerca de hidrostática e hidrodinámica, que justamente son estas partes de aquí. Mira, la hidrostática empieza más o menos aquí, y la hidrodinámica empieza más o menos aquí. Presión, principio de Pascal y Arquímedes son hidrostática. Y ecuación de continuidad, Bernoulli, Torricelli, ya es la hidrodinámica como tal. Ok, lógico que en los cursos de física, antes de meternos con esta idea de hidráulica, nos hablan un poquito acerca de la materia realmente. Entonces, bueno, vamos a checar un poquito antes esto de materia, densidad y peso específico, y por ahí, al menos de una parte muy teórica, al menos de una manera muy teórica más bien, la ley de Hooke y el módulo de Young, ¿okay? Que son temas un poquito más relacionados cuando nos enseñan lo que es materia, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar para que nos dé tiempo, ¿ok, muchachos? Y pues, dice así. Fíjense que cuando hablamos de materia realmente no hay mucho problema, porque pues si nos preguntan qué cosa es materia, pues todos sabemos responder que pues es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, y es muy cierto, ¿no? Nada más que hay que darle un poquito más de formalidad. Dice que llamamos materia a todo aquello que ocupa un lugar determinado en el universo o el espacio, que posee una cantidad determinada de energía y que está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo, y que puede ser medidos con ayuda de algún instrumento, ¿ok? Y bueno, recordar que cuando nosotros hablábamos de materia o nos hablaban de materia, hace algunos años todavía, nosotros manejábamos 3 estados de la materia. Ya más o menos como de unos 10 años para acá, se ha venido revolucionando esta idea un poquito hasta que hoy día manejamos 4 estados de la materia: el sólido, el líquido, el gas y el plasma. Hay algunos autores, lógico, que te llegan incluso hasta manejar otros estados, que la última vez que me andaba yo checando, creo manejaban 11 estados de la materia, ¿no? Pero bueno, en realidad eso ya son un poquito más estados experimentales, o estados que no son tan familiarizados, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, nos quedamos ahorita con 4 estados de la materia. Y bueno, cuando te hablan de los estados de la materia, creo que lo más importante de recordar es sus famosas fuerzas de cohesión, que son las que la definen un poco, ¿no? La fuerza de cohesión es aquella que tienen las moléculas entre sí para poder mantenerse unidas. Por ejemplo, en un estado sólido, las fuerzas de cohesión son muy grandes, que necesitas mucha fuerza para poder vencerlas y despedazar a la materia en estado sólido. O sea, un ladrillo le tienes que aplicar mucha fuerza para destrozarlo, ¿no? Sus moléculas están ordenadas, pues, muy geométricamente. Hay quienes agarran y se dedican mucho a estudiar la famosa cristalización de los sólidos. Hay pocos espacios entre estas moléculas, el cual se le conoce como porosidad, y su energía interna de las moléculas es relativamente baja, o sea, es muy poco. Pero cuando empezamos a modificar la temperatura, el calor o la energía interna de las moléculas, empezamos a crear estos cambios de estado. En un líquido, primero que nada, las fuerzas de cohesión bajaron considerablemente. Ya no necesitas mucha fuerza para poder modificar o deformar la sustancia. Su orden molecular ya no es tan padre, ya no es tan geométrico, ya ocupa un semiorden, a veces hasta como que le da flojera, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha incrementado la energía cinética, ¿ok? Pero todavía relativamente moderado, ¿no? En un estado gaseoso, esta energía cinética ya se te fue a valores muy significativos, ¿no? Ya las moléculas
se separaron bastante entre ellas, ya perdiste esa fuerza de cohesión, es casi cero, casi nula. Tienes mucha energía cinética que está provocando muchas colisiones entre estas partículas, a lo cual nosotros le conocemos como movimientos brownianos, ¿ok? Movimientos así como sin mucho sentido. La porosidad, bueno, ya no existe, ya son espacios muy íntegros. La fuerza para poder separar esa materia es casi cero, ya en verdad ya no tienes mucha fuerza que vencer y ya, ¿no? En el estado plasmático es un caso un poquito particular porque solamente puedes llegar a él a través del gas, o sea, un plasma es un gas supercalentado, por así decirlo. Pero al grado de que nosotros no solo modificamos las moléculas de la sustancia, sino que ya nos vamos a niveles atómicos, donde la excitación de la energía, estas colisiones entre átomos, por así decirlo, provoca que tengas algo que se llaman electrones libres. Sí, el último electroncito de la órbita ya salió volando. Y acuérdate que cada vez que te metes con electrones libres, tú le estás quitando el equilibrio natural al átomo. Y entonces un átomo que era neutro, lo volviste ligeramente más positivo. Un electrón. Y ese átomo ligeramente más positivo se le conoce como ión. Entonces el estado plasmático no es otra cosa más que pues, materia totalmente ionizada, ¿ok? Y bueno, eso nos lleva siempre a, cuando hablamos de materia, siempre nos traen este diagramita, ¿no? Este diagramita ya le tenemos cariño, ¿no? El hielo, la gotita de agua y la nubecita, ¿no? Donde nos está hablando justamente del nombre que reciben estos cambios de agregación. Entonces, bueno, aquí le tienes que echar, acuérdate, un lente de recordar y memorizar un poquito estos cambios de estado de agregación, que no son difíciles realmente, pero bueno, hay que considerarlos, ¿no? Por ejemplo, de sólido a líquido se le llama fusión, de líquido a gas se le llama vaporización, en sentido contrario, de gas a líquido se le llama condensación, de líquido a sólido se le llama solidificación. De sólido a gas es un proceso algo extraño, pero que todavía lo alcanzamos a ver en algunas cuestiones de la naturaleza, se le llama sublimación, de sólido a gas sin pasar por líquido, ¿ok? Pero cuando sí es más raro realmente es de gas a sólido sin pasar por líquido, que se le conoce como sublimación regresiva o sublimación inversa. Hay quienes le llaman cristalización también. Bueno, este cambio de estado de la materia por lo general lo consiguen mucho en los laboratorios. No es muy común en la naturaleza, pero se puede dar. Y el nuevo, o entre comillas el nuevo, que es llevarlo al cuarto estado, que es el plasma, como lo habíamos dicho, es un gas muy caliente que manda a ionizar la mayor cantidad de partículas. Son partículas ionizadas, por eso se le conoce como ionización. Y cuando estas partículas dejan de estar excitadas y se pueden poco a poco a reformar a átomos neutros, se le conoce como recombinación de la materia, ¿no? Son casos un poquito especiales, ¿ok? Bueno, pero existe. Otra de las características que nos hablan mucho cuando hablamos de materia son sus propiedades. Acuérdate que la materia tiene propiedades tanto generales como específicas, donde pues sí, desgraciadamente tenemos que memorizarlas. Las generales son masa, peso, volumen, temperatura, elasticidad, divisibilidad, inercia, porosidad, color, textura, etcétera, etcétera, ¿no? Por el otro lado, las específicas, pues también las tenemos que memorizar. Densidad, conductividad, viscosidad, punto de fusión, de ebullición, dureza, maleabilidad, solubilidad, ductibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si nosotros queremos, aparte de memorizarlas, como que querer entender un poquito esa diferencia, decía mi maestro, imagínense, hace cuántos años, fíjate que hay un truco bien sencillo para entender la diferencia entre estas dos. Ambas se pueden cuantificar, de eso no hay bronca. Pero solo las propiedades específicas de la materia te van a ayudar a identificar la sustancia de estudio. Dicho de otra manera, un ejemplo. Yo puedo agarrar y decirte, mira, tengo una sustancia y de esa sustancia tengo 10 kilogramos de esta sustancia.
Y pues tú agarras, ves el número, la cuantificación y dices, ah, pues qué chido, ¿no? Pero no me ayudas a saber qué sustancia es. Que es muy diferente que agarraran y te dijeran, mira, tengo una sustancia, tengo 10 kilos de esta sustancia y cuya densidad es de 680 kilogramos sobre metro cúbico. Y uno que agarra y dice, no, pues qué chido, no, tampoco me ayudas a saber qué es, no, tranquilo. ¿Por qué? Porque me voy a una tabla de densidades, ¿ok? Lo busco y doy con qué es la gasolina. Las propiedades específicas de la materia están muy relacionadas con la sustancia misma. Solo ciertas sustancias te pueden entregar ciertos valores de propiedades específicas. Si yo te dijera, oye, tengo una sustancia cuyo punto de ebullición son 373.15 grados Kelvin. Ah, no manches, pues solamente el agua puede hacer eso. ¿Ok? El agua tiene un punto de ebullición de 373.15 grados Kelvin. Kelvin, no lo confundan con Celsius, ¿ok? En Celsius serían 100, ¿ok? Bueno, y así nos podemos ir platicando mucho acerca de las propiedades de la materia realmente, ¿ok? Pero de todas estas propiedades, creo que la más significativa hasta cierto punto sería la densidad y el peso específico, claro. Pero la densidad es tan importante que verdaderamente es la que nos ayuda muchísimo a describir qué materia es. De hecho, a tal grado de que toda la tabla periódica, todos los elementos que hemos descubierto hasta hoy, ¿no? Me incluyo. Todos los elementos que se han descubierto hasta ahorita tienen ya un valor de densidad, o sea, eso es una realidad. Donde recordamos nosotros que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de cierta sustancia. Esto quiere decir que entre mayor cantidad de masa pueda tener este cuerpo y ocupe el mismo volumen, nosotros decimos que tiene mayor densidad. A lo mejor aquí como que no le entendemos mucho, siempre cuando vimos este tema al principio, la primera vez, nos costó un poquito de trabajo entender qué cosa era. Y esto porque, pues lógico, nos agarran y nos ponen ejemplos medio raros, ¿no? Donde, pues tengo un pan Bimbo, ¿no? Y tengo tanta masa de pan y ocupa tanto volumen y pues, tiene cierta densidad. Pero yo apachurro el pan y lo compacto, lo aplasto, y sigue siendo la misma cantidad de pan, pero ahora ocupando un volumen más pequeño. Quiere decir que al pan le modifiqué la densidad. Y dices, ah, sí, no te entiendo. ¿Ok? Bueno, fíjense que realmente este verdadero concepto de la densidad, lo llegamos a entender, al menos yo con mis alumnos, cuando hacemos una práctica de ver la densidad del agua y el alcohol. ¿Por qué? Porque una vez agarramos y un vaso de precipitado, un vaso con cierta graduación, le pusimos cierto volumen de agua y el mismo volumen de alcohol, 300 o 400 mililitros de agua y 400 mililitros de alcohol. Y a la simple vista se ven iguales. Lógico que pueden identificar por el aroma y todo el rollo, pero a la vista se ven iguales. Eso porque están ocupando el mismo volumen y las sustancias son muy parecidas. Pero ya cuando les mandé a tomar la masa de estas dos sustancias, haciendo la resta de la masa total menos la masa del recipiente, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se quedaron solo con la masa de la sustancia, descubrieron que el alcohol tenía menor masa que el agua. Y eso entonces les detona porque se dan cuenta que entonces la densidad es esa propiedad que te está hablando del comportamiento de las sustancias realmente, de que te está diciendo que no todas las sustancias son iguales o que no todas las sustancias se van a comportar igual, que hay una relación muy estrecha entre la masa y el volumen que ocupan realmente, que de hecho pues es su fórmula, ¿no? Mira, esta densidad, masa sobre volumen, esta es una Rho, acuérdate que es una como P muy alargadita, te va a entregar unidades de kilogramos sobre metro cúbico. En algunas otras situaciones llegamos a utilizar gramos sobre centímetro cúbico. No pasa nada, es lo mismo, pero en otro sistema. Solo hay que hacer una conversión entre estos dos y es por medio de múltiplos de 1000, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Lo que nos lleva a entender que la densidad, como su comportamiento es muy específico, valga la expresión,
Nosotros hoy día entendemos que si yo tengo combinación de sustancias con densidades verdaderamente diferentes, muy marcadas la diferencia entre ellas, primero que nada, estas sustancias muy difícilmente se van a poder mezclar entre ellas, se van a poder revolver. Dos, las densidades más grandes se van a ir hacia abajo y las densidades más pequeñas se van a ir hacia arriba. ¿Ok? Como por ejemplo aquí, la miel, la leche, el agua, el alcohol, el aceite, por ejemplo. ¿Ok? Y que si soltamos un objeto, este objeto se va a colocar en la posición de la densidad más próxima a la de él. Por ejemplo, el huevo, que tiene una densidad muy próxima a la del agua, pues se queda en la sustancia del agua. Ni se va para arriba ni se va para abajo realmente. ¿Ok? Bueno, otra de las características muy importantes que hablamos cuando nos referimos a la densidad es la famosa densidad relativa. Esta densidad relativa viene a ser una especie de comparación entre dos densidades, es una razón de dos densidades, una que es la densidad X y otra que es la densidad Y, que es la que estamos buscándole su densidad relativa y la otra con la que la estamos comparando. Un ejemplo bastante sencillo es como si te dijeran, oye, ¿cuál es la densidad relativa del oro con respecto a la plata? Pues hago esta comparación de dos sustancias y obtengo una densidad relativa, donde hay que recordar que esta es totalmente adimensional. Sin dimensiones, acuérdense de eso, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque si te dan la sustancia, haces la comparación. Pero a veces no nos la dan. Y entonces es aquí donde nosotros, en lugar de una densidad Y, nos vamos a una densidad de referencia. Aquí les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuál es esa densidad de referencia para sacar una densidad relativa? Si no te dan la densidad a comparación, ¿qué densidad usarías para sacar una densidad relativa? La del agua. Excelente, muchachos. Esta densidad es súper importante. La del agua, a 4 grados Celsius, acuérdate que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Siempre que no te den otra sustancia, usas la densidad del agua, ¿ok? Y bueno, no es la única densidad que nosotros nos debemos de grabar de memoria. Esta sí es básica, esta no puedes ir por la vida sin saber la densidad del agua, ¿ok? Pero hay que tener cuidado porque hay otra que se llama densidad del mar, que pues es agua, pero agua salada, que tiene un valor entre 1020 y 1030. Bueno, el mar muerto creo que tiene 1050, ¿no? O sea, este cuate está loco, el mar muerto, ¿no? Muchos de los valores te los pueden llegar a especificar, pero si no, a veces consideramos al agua de mar como 1025, por ejemplo, para no errarle mucho, ¿ok? Que en realidad, bueno, uno diría, no es mucha la diferencia. No, pero al menos por concepto teórico entender que sí no es la misma densidad, eso sí es importante. Te pudieran llegar a hacer una pregunta, ¿no? Oye, si mezclo agua de mar y agua dulce, ¿qué va a pasar, no? Bueno, pues, se van a separar realmente, ¿ok? De hecho, es lo que pasa con algunos mares, no se pueden revolver o no se pueden juntar porque tienen diferencia de densidades realmente. Ahora, no es la única densidad que te tienes que aprender de memoria. Yo diría, por ejemplo, pues la gasolina, esa también es de memoria. La del aire es importantísimo, la densidad del aire, compararla con la del helio, por eso los globos de helio flotan, ¿ok? La del oro es importante, la de la plata también, más o menos, ¿no? Los metales más interesantes, ¿no? Me quedaría también con la del hierro, que es un metal más común realmente, ¿ok? Son como densidades que sí te debes de saber de memoria. 19.300, 10.500, 7.850, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí tengan cuidado. Otro de los aspectos de estos temas que te hablan es el famoso peso específico, que bueno, su nombre lo dice, en lugar de ponerme a comprar con masa, lo voy a hacer con el famoso peso. Por eso su fórmula, pues parece sencilla, ¿no? Mira, peso específico es igual a peso por unidad de volumen, pero debes de recordar que el peso es masa por aceleración gravitacional sobre volumen
Y entonces aquí descubrimos que tenemos nuevamente la densidad, masa por unidad de volumen. Por eso muchas veces el peso específico lo podemos reescribir como densidad por aceleración gravitacional, el peso específico. Y realmente pues aquí no siento yo que haya mucho problema hasta aquí. ¿Ok? Otra vez repito, mucho contenido teórico, eso sí es importante. ¿Ok? Ahora, otro de los temas que nos llegan a mencionar cuando hablamos de materia, pues era justamente la ley de Hooke y el módulo de Young, que ambos se parecen muchísimo, pero a la vez está muy marcada su diferencia. En ambos casos nosotros de alguna manera estamos aplicando cierta cantidad de fuerza y estamos provocando un cambio en el material, realmente, en ambos casos. Nada más que, por ejemplo, la ley de Hooke la utilizamos para resortes, eso es muy marcada esa idea, ¿ok? Y es decir, por un lado, la ley de Hooke trata de decirte que sí estoy aplicando una fuerza y que estoy provocando una deformación, pero el material va a regresar a su estado natural, o al menos lo va a intentar. Por eso son en resortes. Y en el módulo de Young me está diciendo, estoy aplicando una fuerza, lo estoy deformando, ¿y qué crees? Este cuate no va a regresar. Este cuate se va a quedar deformado. De alguna manera tengo que cuantificar hasta dónde soporta su deformación, cuáles son sus límites. Y eso te lo entrega justamente el módulo de Young. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos primero con la ley de Hooke, que dice que el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga. Su fórmula, pues, bastante sencilla. Fuerza es igual a constante de elasticidad por X, que es una elongación. En maneras muy prácticas de entender esta ley, bueno, tengo un resorte, al cual en estado natural, pues, me indica una posición relativa. Pero si le aplico una pesa que me entrega una fuerza F, ¿ok? Y voy a provocarle una deformación al resorte, esta deformación en realidad se va a medir con esta X, que es una elongación. Si yo duplico la fuerza, pues duplico la elongación. Así de fácil es el módulo de Young. Es totalmente proporcional, directamente proporcional, y de hecho es una, pues, regla de 3, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces no hay mucho problema con la ley de Hooke, solamente es este comportamiento. Ojo, esto no solamente es para estirar resortes, esto es para comprimir resortes, también te funciona perfectamente igual. Esto, por ejemplo, si hablas de los amortiguadores de un automóvil, ¿no? Sabe que el amortiguador, pues, lo vamos a someter al peso del carro y la fuerza y todo el rollo, para ver qué tipo de material vamos a usar para generar el resorte, ¿no? Por ejemplo, y que no pierda sus propiedades elásticas a la primera. Ahora bien, el módulo de Young, la fórmula es bastante sencilla, aquí está, que es cantidad de esfuerzo sobre deformación unitaria. Lo que decíamos, ¿no? ¿Cuánto le apliqué de fuerza? Parecen a buenas y primeras, porque el esfuerzo, aquí está la fuerza, pero lo estamos comparando con unidad de área. Este famoso esfuerzo, en realidad nosotros lo hemos conocido más como famosa presión. ¿Qué presión le estás aplicando al material? ¿Qué esfuerzo le estás aplicando al material? Y te va a provocar cambios. Por lo general, a estos ejercicios de módulo de Young, siempre lo llevábamos a varillas, ¿no? O barras metálicas. Esto porque nos interesa mucho el área de donde aplicas la fuerza, que pues, por lo general es un círculo. Ejemplo, es como si tú agarraras y dijeras, mira, quiero construir un edificio y al menos en la base, en los primeros pisos, necesito cierto material para que pueda empezar a soportar pues, todo el peso de lo que va a ser mi edificio. Entonces tengo que ver cuánto esfuerzo va a cargar estas traves de metal, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿no? Si agarro y estoy compactando las barras de metal. O por el otro lado, que agarre y las esté sometiendo a un esfuerzo donde las está estirando y también le va a provocar una deformación. Puentes colgantes, ¿no? Por ejemplo, los de San Francisco, el puente de San Francisco, ¿ok? Entonces, tenemos que medir el módulo de Young para saber o tratar de averiguar especificaciones del material más óptimo. De hecho, estas dos leyes en realidad se utilizan más para ingeniería civil o arquitectura, ¿no? Realmente, ¿ok? Bueno, donde el módulo de Young ya queda un poquito más específico como
fuerza por unidad de área sobre deformación o cambio de longitud sobre longitud inicial. Y si aplicamos la ley del sándwich, ¿ok? Pues nos va a quedar algo así como longitud inicial por fuerza sobre cambio de longitud sobre área, ¿no? O sea, básicamente esto. Y ya a partir de ahí nosotros empezaríamos a hacer alguna especie de cálculo. Pero realmente, otra vez, repito, me quedo mucho más con la parte teórica. Si te van a pegar, te van a pegar por la parte teórica, al menos en estos conceptos, ¿ok? Que tampoco está difícil matemáticamente hablando, ¿ok? Y bueno, siendo así, vamos con los primeros ejemplos. Vamos a ver, muchachos. Tengo el primer ejemplo que dice así. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 60 centímetros a un resorte de una constante de 280 newtons por metro? Bueno, pues me estás hablando de un resorte, entonces lógico, estamos en la ley de Hooke. Me estás diciendo que tiene una constante de este valor, esta es la constante K, y me estás diciendo que busque la fuerza cuando provoque una elongación de 60 centímetros, que ojo, esto lo tengo que llevar a metros, ¿ok? ¿Cómo me queda esta fuerza? Newton. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Ahí está. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Dice así. Un cuerpo de 400 kilogramos ocupa un volumen de 0.2 metros cúbicos. ¿Cuál es su densidad en kilogramos sobre metro cúbico? Y bueno, aquí no hay problema. Densidad es igual a masa sobre volumen. $2,000 kilogramos sobre metros cúbicos. Excelente. Ahí está. 2,000 kilogramos. Muy bien, Jimena, gracias. Vámonos con el siguiente. Ay, ya nos quedan 10 minutos. ¿Sí? Ok. Vámonos con el siguiente que dice así. Las dimensiones de un lingote de cobre son de 6 por 10 por 15 centímetros. Determina el peso del lingote si su densidad es de 8,960 kilogramos sobre metro cúbico. Ojo aquí, nos está pidiendo el peso, ¿eh? Y peso, acuérdate que es masa por gravedad. Y los únicos datos que nos dan es, lógico, la densidad y datos para poder calcular el volumen. Que, lógico, los tendríamos que llevar a metros cúbicos, hay que tener cuidado con eso. Dicho de otra manera, de esta fórmula de densidad, yo sé que la masa es igual a densidad por volumen. Calculemos la masa y llevémosla para convertirla a peso. ¿80? ¿Cuánto? ¿80? Sí, perfecto, muy bien. Aquí está. Ok, gracias. Ok, gracias muchachos. Bueno, vámonos con el siguiente, el último de aquí. Dice que la densidad relativa de la plata es de 10.5, adimensional totalmente, acuérdate. ¿Cuál es el valor de su masa contenida en medio metro cúbico? Y bueno, de la masa, pues es la misma fórmula. Masa es igual a densidad por volumen. El volumen ya no lo dieron, medio metro cúbico, 0.5, pero hay que conseguir la densidad de la plata. ¿Ok? Como no vas a tener una tabla, al menos te están dando la densidad relativa. ¿Ok? Densidad relativa es igual a la densidad de la plata.
sobre la densidad del agua. ¿Es la B? No. No es la B. ¿Es la C? Ahora no es adivinanza. Esta Es la gracias. 5.250 kilogramos. Excelente, Jimena. Esta de aquí es la densidad de la plata, ¿eh? Tan solo esta es la densidad de la plata. Pero a la hora de multiplicarla por medio metro cúbico, pues se desploma a la mitad, ¿no? Aquí están los 5.550 kilogramos, ¿ok? Muy bien, muchachos. Pues seguimos entonces, ¿ok? Entonces aquí, después de checar todas estas partes de la materia, ya nos empiezan a introducir a la famosa hidrostática, donde de sus conceptos más importantes es la famosa presión hidrostática, eso es como la más importante. Entonces, bueno, si vamos a hablar de presión hidrostática, lo primero que te enseñan, lógico, es al menos la parte teórica de qué cosa es la presión. La presión no es otra cosa más que fuerza por unidad de área. Aquí está su fórmula. Y si analizamos sus unidades, son newtons sobre metro cuadrado o los famosos pascales. ¿Ok? De hecho, aquí lo dice, ¿no? Mira, la presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en unidades tales como los pascales, los bares, las atmósferas, los kilogramos por centímetro cuadrado o los PSI, que son libras por pulgada cuadrada. Bueno, ¿qué cosa es esto realmente? ¿Qué cosa es esto de la presión hidrostática? Dice que si yo agarro y de pronto me sumerjo en un líquido, aquí, en automático voy a agarrar y voy a empezar a cargar encima de mí algo que se llama columna de agua. Bueno, en realidad no es agua, es fluido, ¿no? La famosa columna del fluido. Entre mayor profundidad tenga, mayor columna de agua voy a cargar, a comparación de que si mi profundidad no es tanta, ¿no? Mira, a menor profundidad, menor cantidad de columna de agua sobre mí y menor presión ejerciéndome sobre mí, valga la expresión, ¿ok? Entonces, bueno, si nosotros agarramos y hacemos todo un desarrollo matemático de esta fórmula de presión, que es su concepto, nosotros llegamos a una expresión como esta, la famosa presión hidrostática. Aquí, bueno, no se ve mucho, deja el lago más grande. La presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la profundidad o la columna, en la altura de la columna de fluido que está soportando por la gravedad, esta de aquí, ¿ok? Que fíjate que si queremos entenderla, nos está diciendo lo que estábamos explicando aquí. A mayor profundidad, mayor presión. Un ejemplo un poquito sencillo que siempre te han enseñado en las escuelas es el hecho de que tengas un recipiente y en ese recipiente hagas diferentes orificios, ¿ok? Y observamos siempre que al que está más abajo va a disparar el chorrito de agua más lejos. Y el que está arribita, pues sí lejos, pero no tanto. Y el que está, pues menos tanto. Y el que está hasta arriba, probablemente el agua se desliza por las paredes. Y eso es lo que nos está diciendo que entonces a mayor profundidad tengo mayor presión. Una presión menor a mayor altura, menos presión y casi una presión imperceptible, ¿no? ¿Ok? Y es ahí donde luego empiezan a jugar contigo en algunas preguntas, donde te dan los diferentes recipientes y te pueden hacer una pregunta como, ¿cuál es, de estos recipientes, cuál es el que tiene mayor presión en su base? ¿Ok? Y pues por ahí muchos se pueden llegar a confundir y decir que pues depende mucho de la cantidad que tengas de líquido sobre la base, ¿no? Y pues eso es mentira, porque la presión solo depende de esto, de la famosa columna de agua que tú puedas soportar. Dicho de otra manera, si pongo un objeto en cada una de las bases, entonces a partir de aquí yo empiezo a medir las columnas de líquido que están soportando, y las columnas son las mismas. Por lo tanto, tienen la misma presión. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Que si a comparación agarraran y te dijeran, mira, tengo un recipiente que es un tubo capilar, así de esos, ya sabes, ¿no? Súper delgado.
y lo lleno de líquido, y luego le pongo un objeto en su base, este cuate tendría mayor presión, a pesar de ser muy delgado, a pesar de no tener tanto líquido. Imagínate tan delgadito que no necesitas mucha agua para llenarlo, pero es el que el recipiente que mayor presión está recibiendo en su base por tener una columna de líquido más pronunciada que los demás. Eso nos lleva también a entender entonces que esa famosa columna de fluido depende mucho para todo. A tal grado de que hubo una persona que dijo, oye, nosotros realmente estamos sumergidos en un fluido. ¿Cuál? Pues uno que al menos es gaseoso, la atmósfera. Y entonces agarró y empezó a hacer experimentos o a hacer cálculos de qué columna de atmósfera estaríamos soportando si nosotros nos encontramos a nivel del mar. Hoy sabemos que pues, la densidad del aire y que si la contaminación, que si algunas partículas, que la atmósfera tiene diferentes capas, que mide más o menos unos 30 kilómetros. Hoy todo eso nosotros lo metemos a cálculos y sabemos que una atmósfera, una ATM, equivale aproximadamente 101.300 pascales. Este es un dato que te debes de saber de memoria, acuérdate, eso es muy importante. Esta persona que estuvo estudiando mucho acerca de la atmósfera se llamó Torricelli. Nada más que lo hizo de una manera un poquito especial. Él agarró y tomó un tubo de vidrio capilar de 1 metro de largo, lo llenó de mercurio, de Hg, lo virtió, lo volteó y lo puso en un recipiente, se empezó a vaciar, pero no se vació todo. Siempre que hacía el experimento, la columna de mercurio llegaba a 76 centímetros, y él dedujo que era por la presión atmosférica. Hoy sabemos también entonces que una ATM vale 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bueno, voy a reiniciar tiempo, nos queda menos de 1 minuto y ahorita regresamos, ¿vale? Sí. ¿Va bien? Y vuelvo a compartir, muchachos. Ahora bien, ya por último, para hablar de esto de la presión hidrostática, rematamos siempre con esto de la famosa presión absoluta. La presión absoluta, bueno, ¿qué cosa es? Es la parte de cierta presión más la presión atmosférica, ¿no? Ejemplo, si tengo un buzo a cierta profundidad en un lago, a esto todavía le tengo que agarrar y sumar la presión atmosférica, la columna de partículas de aire que estén soportando, y eso es una presión absoluta realmente. De una forma un poquito más profesional nos dicen que la presión absoluta es la presión manométrica más la presión atmosférica. Y bueno, una vez se me ocurrió preguntarle a un maestro, oiga maestro, ¿qué es la presión manométrica? Y me respondió, mira, la presión manométrica es toda aquella que no es la presión atmosférica. Ah, no, sí, muchas gracias, ¿ok? Pero siendo un poquito más sinceros, creo que el maestro tenía mucha razón, porque una presión manométrica es toda aquella que puedes medir con un instrumento, valga la expresión. Si yo agarro y tengo una máquina industrial y está ejerciendo presión, la puedo cuantificar, a esa presión tengo que agregar la presión atmosférica para hablar de una presión absoluta. Si tengo un buzo sumergido, esa presión hidrostática se vuelve presión manométrica y le agrego la presión atmosférica para hablar de presión absoluta. Si tengo una llanta con aire, ese está recibiendo una presión neumática, y aparte le tengo que agregar la presión atmosférica para hablar de una presión absoluta. La presión manométrica es toda aquella que no es presión atmosférica, toda la que
yo puedo agarrar y cuantificar o medir de alguna otra manera independiente. ¿Ok? Y bueno, esta parte o esta idea nos lleva a la siguiente parte de la hidrostática, que es el famoso principio de Pascal. Donde fíjate que hay muchas formas en que expresan el principio de Pascal. Normalmente, este es uno de los más comunes, que dice que la presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Y dices, ay, no manches, gracias, no te entendí mucho. No, no te preocupes. Lo que te trata de decir es que en un fluido puedes hacer algo muy curioso. Me regreso tantito. Ya habíamos dicho que la presión se comporta de esta manera, la presión hidrostática. A mayor profundidad, mayor presión. Y todo esto va muy cierto, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos y hacemos un experimento con una botella de plástico? Y eso sí, sería muy recomendable que en sus casas lo hicieran. Literal, sí, agarra una botella, hazle diferentes hoyitos, ¿ok? Y vas a ver el efecto de los chorritos, ¿no? Esto sí no cambia. Ahí está. Y hasta ahí no hay problema. ¿Y sabes por qué? Porque tienes presión atmosférica actuando sobre ella. Un ATM. Pero en el momento que nosotros agarramos y sellamos la botella, es como si yo, por ejemplo, tengo esta botellita de Suerox, ¿no? Ahí está. Y le hago diferentes hoyos, me van a salir chorritos a diferente distancia. Y todo va bien, pero en el momento que yo la tapo, esos chorritos dejarían de hacer eso. O sea, ya no saldrían igual. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría anulando la presión atmosférica. Ya no entraste en el juego. Entonces, literal, con el simple hecho de ponerle la tapa, estos chorritos dejaron de salir y tal vez solamente se empezaron a escurrir por la pared. Literal. Por eso les digo, sería muy bueno que hicieran este experimento. A partir de ahí, entonces quiere decir que nosotros, para poder hablar de presión en un líquido confinado, nosotros vamos a depender de algo que se va a llamar fuerza externa. La presión que yo quiera darle a este líquido, como ya no va a ser presión hidrostática y ya no vas a depender de la columna de agua, si yo apachurro mi botella, esa fuerza se va a traducir en presión y se va a transmitir en cada molécula del líquido de igual magnitud y las paredes del recipiente. Quiere decir en cristiano, la presión se vuelve constante en cualquier punto del líquido. Eso es el principio de Pascal. Y eso nos viene a revolucionar muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces si yo soy capaz de controlar, primero que nada, de confinar un líquido, un fluido, aplicarle una fuerza externa sobre determinada área para provocar cierta cantidad de presión y que esta presión se mantenga constante en todos los puntos del líquido, me va a provocar que si yo modifico las condiciones finales, por ejemplo, aquí en el émbolo, estas cosas se llaman émbolos. Émbolo, que tiene cierta cantidad de área, si yo modifico su área en el otro émbolo 2, entonces este cuate, para poder conservar el principio de Pascal, está obligado a modificar la fuerza. Y eso es muy importante porque entonces nosotros hemos creado una máquina amplificadora de fuerza, que es la propiedad de la prensa hidráulica, o la famosa pascalina, o el gato hidráulico. Como yo puedo aplicar una fuerza muy pequeña, pero al transmitir la presión por el principio de Pascal, yo puedo amplificar esta fuerza y poder levantar carros, por ejemplo. ¿Ok? Su fórmula, bastante sencilla, ¿ok? Mira, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Esa es la fórmula del principio de Pascal. ¿Aquí vamos bien, muchachos? Sí. Sí. Profe, ¿y si hacemos el hoyito de las botellas? O sea, ya se vació el primer hoyito de hasta arriba. ¿La fuerza atmosférica ya entra por ese? Ah, sí, claro. Sí, ya ahí, por ese hoyito ya entra la presión atmosférica y vámonos, otra vez vuelve a hacer el mismo efecto, ¿ok? Qué buen apunte. De hecho, curioso, no sé si ustedes ven sus plumas, literal, las plumas de Bic o
wherever, o no sé qué, y todas tienen un hoyito para que precisamente permita entrar a la presión atmosférica y no se cree el vacío de la tinta y no se estén chorreando así todas feas. Realmente es el mismo principio que me acabas de decir. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y bueno, seguimos porque para rematar de esto de la hidrostática, nosotros hablamos del principio de Arquímedes, que también no es difícil de memorizar o de aprender y todo eso. Dice que en un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, este va a recibir un empuje de abajo hacia arriba de igual magnitud al peso del volumen del fluido que desaloja. Ay, bueno, te lo puedes memorizar, pero es más chido entenderle. Por ejemplo, mira, si yo agarro y digo que tengo un recipiente, aquí le voy a poner un recipiente ahí, más o menos. Ahí está. Y digo que lo voy a llenar de líquido. Lleno. Ahí está. Y por el otro lado, fíjate lo que podemos hacer. Voy a agarrar y voy a poner un cuerpo cualquiera. Ahí está. Mira, lo voy a sumergir. ¿Ok? Antes de sumergirlo, chécate esto. El objeto, por el simple hecho de ser un objeto, tiene materia y tiene peso. No sé, imagínate unos 20 newtons de peso. Y de pronto agarro y lo sumerjo. Y van a pasar dos cosas. Una, lógico, va a chorrear agua. Dos, el peso va a ser menos. Puede irse a, ¿qué te gusta? A 8 newtons, por ejemplo. ¿Por qué un objeto en el aire pesa algo y en el líquido o sumergido pesa otra cosa? Y la respuesta es súper sencilla. Alguien le está ayudando. Está recibiendo una fuerza de empuje. Por sistema vectorial lo entendemos. O sea, para que la resultante sea 8 newtons es porque entonces está actuando otra fuerza. 20 contra la fuerza de empuje y la resultante son 8. Dicho de otra manera, el empuje aquí es igual a 12 newtons. Ahora, la segunda parte que decíamos que pasaba era esto de chorrear el agua, ¿no? O sea, mira, pues sí, va a chorrear agüita. ¿Cuánta agüita va a chorrear? ¿Qué crees? Va a chorrear exactamente la forma que tenga el cuerpo que está sumergiendo. Aquí lo voy a poner con azulito. ¿Ok? ¿Por qué? Oye, porque pues no puede chorrear más. O sea, este cuate no, bueno, a menos que lo hayas aventado así muy brusco, ¿no? Pero bueno, no puedes sacar más agua del volumen del objeto realmente, y tampoco vas a poder sacar menos agua del volumen del objeto. O sea, vas a sacar el mismo volumen de agua de acuerdo al volumen del objeto. ¿Ok? ¿Y qué crees? Esta agua es materia. Y como es materia, tiene un peso. ¿Y este peso qué crees? Es el empuje. Por eso el principio de Arquímedes lo dice así. En un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desalojó. Eso es el famoso empuje. Ahora, si lo quieres más profesional, bueno, Arquímedes nos dejó una fórmula. Dice que este empuje es igual a la densidad del fluido donde está sumergiendo el objeto por el volumen del fluido desplazado, o del fluido, sí, del volumen del fluido desalojado, desplazado, por la gravedad. Ahora bien, ya tienes dos maneras de entender el empuje. Por la fórmula de Arquímedes, una, o dos, por esta de aquí. Mira, tengo este peso, que era el peso del objeto en el aire, y tengo este peso, que es el peso del objeto sumergido. ¿Cómo varió el peso del objeto? Entonces puedo agarrar y también decir que este empuje no es otra cosa más que el peso del objeto en el aire menos el peso del objeto sumergido. Y ya tengo otra fórmula para entender Arquímedes. Ahora, lo interesante aquí también es entender qué pasa o por qué las cosas flotan o se hunden. Y es solamente una comparativa de pesos. Mira, el peso del objeto contra el empuje.
Si el peso del objeto es muy grande, que ni con chochos el empuje pudo con él, pues se va a hundir, no hay de otra. Si esto es al revés, es decir, el peso del objeto es 1, pero la fuerza de empuje es muy grande, pues lo va a mantener a flote, como los barcos. Los barcos están construidos de tal manera que su forma cóncava está desalojando muchísima cantidad de agua para que pueda recibir mucha cantidad de fuerza de empuje que lo mantenga a flote, hasta que llega el próximo iceberg, ¿no? Pero bueno. El otro, tercer caso es muy raro, por cierto, que el peso del objeto sea igual a la fuerza de empuje, que eso casi solamente pasa cuando es la misma sustancia, ¿ok? O al menos sustancias de densidades muy cercanas. Por ejemplo, un cuerpo humano puede flotar así como muy en el límite, ni flotas muy chido ni te hundes tanto, porque la densidad del agua y la densidad del cuerpo humano son relativamente cercanas. Acuérdense que nosotros estamos hechos 3/4 partes de agua realmente, ¿no? Entonces sus densidades son muy cercanas. Entonces ahí te quedas flotando de a muertito. Realmente este dibujo no lo representa muy bien. Este caso donde son peso igual al empuje, queda más o menos así. Bien en el límite o la frontera del líquido realmente. No se hundió, pero tampoco flotó. ¿Ok? Y ese es el principio de Arquímedes. ¿Dudas, niños? No. No, ¿Vamos profe. bien? Todo bien. Todo Excelente, correcto. entonces. Pues seguimos entonces. ¿Por qué? Pues porque aquí traigo más ejemplos. Dice el primero de ellos. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.04 metros cuadrados? Donde, ojo, no estamos hablando de presión hidrostática, estamos hablando solamente del concepto de presión. Aquí tengo la fuerza, aquí tengo el área, aquí me está pidiendo la presión igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es esa presión, niños? ¿B 3000 pascales? Muy bien. Ahí está. Excelente. Vamos con el siguiente. Dice que un buzo se encuentra a cierta profundidad, recibiendo una presión hidrostática de 450,000 pascales. Si se considera que está en agua dulce, en un lago o algo así, ¿cuál es la profundidad a la que se encuentra? Acuérdate que presión es igual a densidad por columna de agua, por columna de fluido por gravedad, donde en esta ocasión nos están pidiendo la profundidad o la H. H es igual a presión sobre densidad por gravedad. ¿Cuál densidad? La del agua. Me salió 45.87. Muy bien. 45.87. Ahí está. Vámonos con el que sigue, muchachos. Dice que en una prensa, y ya hablando de prensa, pues es principio de Pascal. En una prensa, el émbolo mayor tiene un diámetro de 42 centímetros y el émbolo menor de 2.1 centímetros. ¿Qué fuerza se necesita ejercer en el émbolo menor para levantar un bloque de 50,000 newtons? Entonces, bueno, el émbolo menor, acuérdate que siempre dibujamos la pascalina así, ¿no? Así un dibujo rápido siempre es así. Donde para nosotros todo esto es la parte 1, ¿no? F1, área 1, F2, área 2, ¿no? Siempre. Bueno, si nos estás diciendo que es el émbolo menor, entonces esa es la entrada. Quiere decir que me estás preguntando por la F1, ¿no? Aquí está esta F, sería la F1. Por lo tanto, esta es la F2. Ahora, hablando de diámetros, el más grandote pues sería nuestro diámetro 2 y el chiquito sería el diámetro 1. ¿Ok? F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2, donde despejaríamos la F1. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros necesitamos áreas y a ti se te están dando diámetros. ¿Ok? ¿Cuánto nos saldría?
2500. No, no hay. Otra vez tengan cuidado porque estas cosas son diámetros y necesitamos áreas. El área es igual a pi por radio al cuadrado o puede ser que lo manejes como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Radio es la mitad, olvidé los términos, ¿verdad? Es que, Ok, pero sí, el radio es la mitad del diámetro, ¿no? sí. Ahora fíjense aquí. Puede ser que nos conflictúe porque al fin y al cabo terminamos haciendo muchos cálculos. Mira, si yo despejo esta cosa, me queda F1 es igual a F2 sobre área 2 por área 1. Y si yo sustituyo sería la F2 por, y fíjate cómo escribimos el área 1, pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 sobre pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4, donde pi con pi se eliminan, 4 con 4 se eliminan, y me está dejando fuerza 2 por diámetro 1 al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado. Y ya no hice tantos cálculos. Son 125 newton. Muy bien, aquí está. 125 newtons, perfecto. ¿Ok? Vámonos con el último, que dice, un cubo de 0.3 metros de arista se sumerge en el agua, determina el empuje que recibe el cuerpo. Y pues bienvenidos a principio de Arquímedes, donde el empuje es igual a la densidad del fluido, que es el agua, por el volumen, que no me lo dan directo, pero lo puedo calcular, por la gravedad. ¿2700 newtons? 2700, no, ¿cuánto te salió de volumen? A mí me salió 264.87. Entonces, 270. 270 lo más cercano, ¿no? Ok, muy bien. Ahí está. Ok. Ok, tengan cuidado con el volumen, me parece que salía 0.029, algo así, no 27, ¿no? Más o menos. Ok, entonces bueno, sí, nada más ahí ese detalle del volumen. Y la gravedad, claro. Ok. Bueno, pues seguimos muchachos, porque pues una vez que ya manejamos la hidrostática, ya nos metemos a la hidrodinámica, donde sabemos que es parte de la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento. Ahora, esta parte es importante porque fíjate que estos fluidos en movimiento van a recibir un nombre muy curioso. Se llaman flujos. El famoso flujo. Y este flujo puede ser de dos formas. Uno que se llama estacionario y otro que se llama no estacionario. Que eso de estacionario no tiene que ver con reposo, porque al fin y al cabo es un fluido en movimiento. Cuando nosotros agarramos y tenemos una tubería, porque desgraciadamente para poder estudiar un fluido en movimiento nos tenemos que apoyar de algo, y ese algo son las tuberías. Si la tubería no cambia su forma, ¿ok? Nosotros vamos a agarrar y vamos a tener un flujo que no va a modificar nada de él, realmente. Y vamos a generar algo que se van a llamar líneas de flujo sobre la misma tubería. Y eso nos crea este famoso flujo estacionario.
no modifiqué su gasto, no modifiqué su área, no modifiqué su velocidad, que es importante. Pero cuando un flujo modifica su velocidad, se vuelve flujo no estacionario. Que tiene que ver mucho con el haber variado la forma de la tubería. Nosotros, por ejemplo, en una tubería, cuando hacemos estos análisis, le colocamos las famosas líneas de flujo. No sé si ustedes recordarán que decían, mira, siempre vamos a pintar el mismo número de líneas de flujo. Si elegí 4, pues 4. Si elegí 5, pues con esas 5 me quedo. No puedo agregar ni quitar más. Y agarro y las paso por toda la tubería. Al principio voy a marcar algo que se va a llamar velocidad inicial. Pues al fin y al cabo, el fluido se está moviendo con cierta velocidad. Pero si las líneas de flujo se empiezan a juntar unas con otras, la velocidad está incrementándose. Y eso es muy, muy real, al menos en estos dibujitos, ¿no? Luego a mí me ponían que dibuja el río y que le ponle piedras y ramas y troncos y todo eso, y hacíamos pasar como tripas de gato a las líneas de flujo, y donde veíamos que las líneas de flujo se juntaban una con otra, y ahí decía que el agua viajaba a mayor velocidad. Y eso te ayuda a entender mucho las famosas corrientes realmente. Que si pasara al lado la cuestión contraria, que la tubería se modificara a ser una tubería mucho más grande, ¿ok? Y yo tuviera que sacar estas líneas de flujo y de pronto veo que estas líneas de flujo entre sí se espacean más, ¿ok? Pues entonces aquí yo veo que esta velocidad simplemente disminuyó. El espaciado de las líneas de flujo tiene que ver mucho con la velocidad del fluido realmente, ¿ok? Ahora, para poder entender esto, nosotros lo hacemos por medio de un concepto que se llama gasto o flujo, o caudal, gasto o flujo, que básicamente en esencia es lo mismo, pero hay que tener cuidado, lo expresamos de maneras diferentes. ¿Por qué es lo mismo? Porque estamos cuantificando la cantidad de materia que pasa a través de una tubería en un punto específico en un segundo, en un determinado tiempo. Esto es, el gasto es la cantidad de volumen de fluido que pasa a través de un conducto en un tiempo que tarda en fluir. Puede calcularse también si se considera la velocidad que lleva el líquido y se conoce el área de la sección transversal de la tubería. Y por el otro lado el flujo, que el nombre más correcto sería flujo másico. No es correcto, perdón, eso es otro concepto, másico. Es la cantidad de masa de un fluido que fluye a través de la tubería en un segundo. Son lo mismo, cantidad de materia por unidad de tiempo. Pero por un lado lo ves como volumen y por el otro lado lo ves como masa. Donde estos dos te van a entregar unidades de metro cúbico por segundo y este te va a entregar kilogramo por segundo. Pero son lo mismo. Ahora, este de aquí también lo llegan a conocer como caudal. El caudal es un lenguaje, una lingüística más común, donde podemos encontrar expresiones como litros por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora, cuestiones así. Aquí hay una infinidad de combinación de unidades, pero es lo mismo realmente. ¿Ok? Bueno, ahora bien, esta parte es importante porque entonces nosotros la llevamos después a lo que es la ecuación de continuidad, donde dice que la ecuación de continuidad nos dice la cantidad de fluido que entra por un tubo es igual al que sale. Dicho de otra manera, esto se llama o se entiende mucho como conservación de la materia. Si tú vas a hablar de la ecuación de continuidad, tú estás hablando de la conservación de la materia. Tú a una tubería le metes, pues, 30 litros de agua, 30 litros de gasolina, pues, ¿qué crees? Van a salir 30 litros de gasolina. No puede ser guachicolero de que entraron 3 y saqué 20, ¿no? Ay, no te andes robando la gasolina, espérate, ¿ok? Pero tampoco puede ser mago, ¿no? Si le meto 30 no puedo agarrar y mágicamente sacar 32. Ah, caray, ¿cómo? ¿De dónde andas creando materia, no? Bueno, entonces se entiende perfectamente que es conservación de la materia. Pero aquí lo interesante de la ecuación de continuidad es que esta conservación de la materia debe ocurrir
en el mismo intervalo de tiempo. Dicho de otra manera, mira, voy a meter 30 litros por esta tubería y por este corte transversal van a pasar esos 30 litros en 2 segundos. Estoy obligado a sacar 30 litros en esos mismos 2 segundos, porque si no, no sé qué esté pasando realmente. O sea, si voy a meter 30 litros y los vas a sacar cuando se te dé la gana, pues ya no es ecuación de continuidad, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo le hace entonces el fluido para cumplir la ecuación de continuidad? Si ustedes se dan cuenta, estos 30 litros por medio de esta área transversal está cumpliendo cierta cantidad de volumen por este pequeño desfasamiento delta S, ¿no? Esta longitud. Entonces, estos 30 litros están abarcando esta distancia de la tubería en 2 segundos. Si la tubería se reduce, entonces ahora tengo que tener el mismo volumen, que son los 30 litros, pero como el área transversal ya es más pequeña, estoy obligado ahora a avanzar más distancia para mantener esos 30 litros, ese mismo volumen. Pero como estoy obligado a recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, entonces estoy obligado a variar mi velocidad. Tengo que aumentar la velocidad para que se cumpla la ecuación de continuidad. Dicho de otra manera, la ecuación de continuidad no es otra cosa más que una regla inversa, una regla de 3 inversa, o de proporcionalidad inversa. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, si tú jugabas de niño con la manguera del agua y agarrabas en la boquilla de la manguera, le ponías el dedo, tú podías notar que salía el chorro más rápido. Y esto era porque tú le estabas reduciendo el área transversal de salida. Si le reduces el área transversal de salida y el fluido debe de cumplir la ecuación de continuidad, él está obligado a ir más rápido para que la ecuación de continuidad se cumpla. Eso es lo que realmente pasaba. ¿Ok? Ahora, todo esto está muy bien, todo está muy, muy genial, pues porque al fin y al cabo, pues todo está ocurriendo a la misma altura, relativamente hablando. Pero ¿qué pasa cuando la ecuación de continuidad la empiezas a variar la altura? ¿Ok? Cuando esto pasa, mira, nosotros llegamos a la ecuación de Bernoulli o al principio de Bernoulli. Que Bernoulli por un principio trató de explicar la misma ecuación de continuidad, pero no como conservación de la materia, sino como conservación de la energía. Por eso la ecuación de Bernoulli, pues es todo este chorizote matemático bien largo, ¿no? Pero si te fijas bien, pues estás hablando de, pues, la energía cinética, la energía potencial en la primera parte del sistema, y cómo se conserva esta energía cinética y esta energía potencial. Lógico, como estás variando tanto velocidad como altura, pues tiene que modificarse, pero él va a buscar conservar la energía. Y por el otro lado, pues están involucradas las famosas presiones realmente, ¿no? La presión con la que fluye el fluido, con la que fluye tu líquido, y la presión con la que tratas de modificarse. Ahora, yo dudo mucho, realmente dudo mucho que te suelten un problema de principio de Bernoulli, porque no es que esté difícil, pero sí está medio tardado, la verdad sí. Y la verdad le pegan más a la parte teórica, entonces no lo olvides. El principio de Bernoulli es conservación de la energía a comparación de continuidad. Y por el otro lado, si tú quieres agarrar y entender o resumir el principio de Bernoulli en una sola frase, sería la siguiente. A mayor velocidad de fluido, tu presión baja. Contrario a lo que muchas veces imaginamos, ¿no? Regresamos al ejemplo de la manguerita, ¿no? Que pusiste el dedo y salió a mayor velocidad, y a veces creemos que es mayor presión. Ay, no, ya salió el agua con más presión. No, no es cierto, no lleva más presión, lleva más velocidad, pero se redujo la presión. De hecho, eso nosotros lo podemos entender desde la misma tubería. ¿Dónde vas a tener mayor presión? Pues en la parte más baja. Que si yo agarro y subo una tubería para tratar de llenar un tinaco,
pues simplemente la presión se va perdiendo, se va haciendo cada vez más pequeña la presión conforme la altura va aumentando. Si la presión va disminuyendo, entonces para poder cumplir la conservación de la energía, el fluido tendría que ir mucho más rápido, no visto desde la tubería, sino desde la presión. O dicho de otra manera, por eso los huracanes arrancan los techos de las casas, porque mira, si yo tengo una casita, ¿ok? Con mi ventanita y mi cuartita y todo lo que quieras, ¿no? Y de pronto afuera hay un huracán, donde las velocidades de los vientos son muy grandes, la presión disminuye. Aquí afuera la presión es más baja, contrario a lo que tú pudieras imaginarte. Comparado con la presión atmosférica dentro de la casa, que es más grande que la presión que está afuera, porque afuera tienes un huracán, esto se va a traducir en fuerza, donde vas a tener mayor fuerza dentro de la casa que afuera de la casa, y entonces simplemente el techo se va hacia arriba, no porque el huracán haya jalado el techo, más bien porque la presión de la casa empujó el techo hacia arriba, que eso es muy cierto. Y eso también se puede traducir en por qué los aviones vuelan. Sus alas están hechas de tal manera que están curveadas, las alitas de los aviones, ¿ok? Por aquí está pasando el aire a mayor velocidad porque le dice este movimiento cóncavo, y las líneas de flujo se tuvieron que apretujar entre ellas, y eso provocó una velocidad más alta. Agarraste, bajaste la presión, pero la presión por debajo del ala del avión es más grande, y entonces le da la sustentabilidad al avión, y por eso los aviones vuelan. Eso es el principio de Bernoulli. Por eso el tiro de penal, el tiro libre de Roberto Carlos en el Francia 98, hizo esa curva impresionante por todo el principio de Bernoulli, ¿no? Cómo le pegó a cierto ángulo con cierta velocidad y le provocó una diferencia de fuerzas que le dio la curva al balón. Qué interesante. Bueno, y así sucesivamente. Pero ya podemos ir rematando las ideas con el principio de Torricelli, que no es otra cosa más que la aplicación del principio de Bernoulli, pero estudiando a flujos el flujo de un líquido contenido en un recipiente, que te va a provocar a través de un pequeño orificio cierta velocidad de salida, dado por el efecto de la gravedad. Dicho de otra manera, porque está medio revueltito así. Lo que quería Torricelli era, mira, yo tengo un recipiente. Ahí está. Y sí, tiene líquido y todo lo que tú quieras, ¿no? Ahí está. Bueno, ¿y qué crees? ¡Sas! Le hago un orificio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el líquido se va a salir con cierta velocidad. Eso es lo importante. Ya que después lo encapsules en una tubería y le saques el gasto es otra onda. Pero al menos a Torricelli le interesaba la velocidad del fluido que escapaba por el orificio de un recipiente. Aquí simplemente es una ecuación cinemática. Es esta. Mira, a Torricelli le importó la famosa columna de agua o columna de líquido que sostiene con referencia al orificio. Aquí está. Y eso es lo que le entrega la velocidad, 2GH. ¿Ok? Aquí lo único interesante es que luego a los profesores nos encanta jugar con la psicología del alumno y pues como datos te damos la altura del recipiente o a veces te damos la altura de la base al orificio, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas te sirve. A ti te sirve esta. Y entonces te das cuenta que tienes que hacer una resta entre las alturas que se te dan. A veces sí te damos la altura correcta y a veces ya ni te diste cuenta. Ahora, lo interesante es que visto de esta manera es como si el líquido estuviera totalmente en reposo y no. Torricelli lo llevó todavía mucho más lejos, a un fluido en movimiento. Esto es como si, por ejemplo, tuvieras todo el tiempo recargando este fluido, ¿no? ¿Ok? Que es darle cierta velocidad inicial, donde esa velocidad inicial la encuentras como una nueva altura dada por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces g, sumándosela a la h de la ecuación cinemática que ya veníamos manejando. Y fin, eso es Torricelli realmente. ¿Ok? Bueno, vamos a checar algunos ejercicios y ya con eso terminamos. Vamos bien de tiempo, ¿ok?
Vamos a checar el primero. Dice así. ¿Cuál es el gasto de agua que fluye por una tubería si pasan 2 metros cúbicos en 25 segundos? Y bueno, pues si nos pide gasto y no hay mucho problema, gasto es igual a volumen por unidad de tiempo, donde aquí está mi volumen. Punto 08. ¿Cuánto? Punto 08. 0.08, muy bien. Está metros cúbicos sobre segundo. Excelente, excelente. El segundo dice, ¿cuál es el flujo? Aquí, perdón, el flujo másico de una tubería por la que fluyen 2.5 metros cúbicos de agua en 50 segundos. Cuando se refieren al flujo másico, acuérdate que te están pidiendo kilogramos por segundo. Acuérdate, necesitamos la masa y esa se consigue con densidad por volumen. Este es el volumen, conozco la densidad del agua, me va a entregar la masa, la divido entre el tiempo y ya pudiera yo tener mi flujo másico. ¿50? Muy bien, Fernando. 50 kilogramos por segundo. Perfecto. ¿Ok? Nos queda menos de un minuto. Reinicio tiempo. Regresamos con estos ejercicios y listo. ¿Vale? Entonces, espérenme tantito. Reinicio tiempo, niños. Y pues ahí vamos, ¿no? Y lo vamos a lograr. Ok, regreso a compartir, muchachos. Ahí está. Entonces, bueno, ya. El siguiente problema dice así. Una tubería horizontal con sección transversal de 0.04 metros cuadrados. Aquí, perdón, se me olvidó la muesquita. Transporta agua. El diámetro de la tubería se reduce más adelante hasta tener una sección transversal de 0.01 metros cuadrados. Otra vez se me olvida aquí. Okay. En la sección mayor. La velocidad del agua es de 4 metros por segundo. Determina la velocidad que lleva el agua a través de la sección menor. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lógico, nos está hablando de ecuación de continuidad. Área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Son vectores, acuérdate. Y bueno, estoy buscando entonces, dice que se reduce, entonces bueno, la tubería era algo así grande, chin, se redujo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí lleva una velocidad de 4 metros por segundo. Tiene un área de 0.04 metros cuadrados y se reduce a 0.01. ¿Ok? Y nos pregunta justamente esta velocidad 2. ¿Ok? ¿Cuánto nos da haciendo cálculos? 4 metros sobre segundo. No puede mantener la misma velocidad porque la tubería está sufriendo variaciones.
16 metros sobre segundo. Excelente, muy bien. 16 metros sobre segundo. Ahí está. ¿Ok? Vámonos por el siguiente que dice así. ¿Cuál es la velocidad de salida de un fluido que se encuentra contenido en un recipiente de 1.55 metros de altura y al cual se le hace un orificio a 30 centímetros o 0.3 metros por encima de su base? Estamos frente a un problema de Torricelli, uno muy básico. ¿Okay? .55 y 0.3. Nos interesa mucho esta columna de agua para llevarlo a velocidades igual a 2 hg raíz cuadrada. ¿4.95? Sí, aproximadamente 5, ¿no? Lo más cercano, ¿no? Muy bien. 4.95 metros sobre segundo. Ahí está. Y último, muchachos, ya para terminar. Dice que la velocidad con la que sale un fluido por un orificio de un recipiente es de 8 metros por segundo. ¿Cuál es la altura que tiene la columna del fluido? Solo la columna del fluido, ¿ok? Por encima del orificio. Por eso no se te da otro dato más de altura. ¿Ok? Entonces, bueno, es exactamente lo mismo de Torricelli, pero ahora de esta fórmula tenemos que despejar la H. ¿Ok? Bueno. Y ya casi acabamos de tiempo, ching. Velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿13? No. No. 8 al cuadrado son 64 entre aproximadamente 20. ¿3.261? Muy bien, 3.261 metros sobre, no es cierto, metros de altura. Ahí está, se acaba. ¿Ok? Y bueno, pues ya con esto, muchachos, ya le dimos un buen repaso a hidráulica. ¿Ok? Pues es la primera vez que terminamos, muchachos. Pues muchas gracias, ya nada más. Ahí mi recomendación, vayan a contestar sus reactivos, sus cuestionarios de la sesión número 6 de hidráulica. Ahí no solamente son ejercicios, recuerden que también hay preguntas muy teóricas, que son de hecho las más comunes en los exámenes. Y pues nada, antes de irnos, ¿tienen alguna duda, muchachos? Yo sí, prof. ¿No sabrá de algún libro para practicar ejercicios? Porque siento que con los que están en la plataforma no es suficiente. Ok, de libros, déjame te investigo, porque yo más que nada, más que libros, te recomiendo entonces que mejor en internet busquen antologías. Las antologías son solamente ejercicios. Entonces, hay un libro muy viejito que se llamaba Física General, que básicamente te ponía 2, 3 renglones de teoría y todo lo demás te lo soltaba de ejercicios. Ese libro en realidad ya daba por hecho que nosotros dominábamos los conceptos teóricos. Entonces, bueno, déjate lo busco, pero es muy viejito. Ahí sí, no, es Año del Caldo, creo que la edición era 1960 y tantos. Entonces, bueno, también no sé qué tanto les llegue a servir. Busco y les agrego los datos ahí en plataforma, ¿vale? Vale, gracias, prof. Bueno, muchachos, entonces pues nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión, ¿ok?
Nuestro profesor. Bye, bye, bye. Gracias, profesor.